Tailandia juntas, por S.A. Wolfe. Capítulo 8. Incomodidades del hogar. El apartamento de Saro era un desastre apenas contenido. Cámaras y tapas de lente cubrían las encimeras. Envases de comida para llevar a medio comer habían reclamado territorios enteros en el refrigerador. Y un letrero de neón que decía, igual pero diferente, parpadeaba débilmente sobre la puerta. Rebeca se quedó en la entrada, sujetando su maleta como si fuera un escudo. «Relájate», dijo Saro, pateando una pila de ropa sucia detrás del sofá como un adolescente culpable. «Las cucarachas aquí son amigables». Los labios de Rebeca se apretaron en una línea fina cuando su mirada se posó en un gecko disecado clavado a la pared, usando, para colmo, un diminuto sombrero de fieltro. «¿Eso está?» parpadeó. «¿Llevando un sombrero?» «Kubov», Saro dejó caer sus llaves en un cuenco lleno de monedas sueltas. «Y sí, tiene su onda». Rebeca exhaló despacio, mirando de nuevo hacia el sofá. «Saro, no vas a quedarte en un hotel estéril», la interrumpió Saro, ya tirando de una sábana raída desde los cojines. Una nube de polvo se levantó. «Mi sofá se despliega, probablemente». «¿Probablemente?» «Definitivamente». Le dio al colchón un empujón experimental. Un resorte chilló en protesta. «Lujo 5 estrellas. ¿Ves?» El rostro de Rebeca era indescifrable, pero cuando murmuró, «Tu definición de lujo es preocupante», Saro alcanzó a ver el rastro de una sonrisa. El mercado de Long Toi era un laberinto de vendedores gritando, cables enredados y el perfume persistente de la salsa de pescado. Saro se movía por el caos como una experta, regateando por pasta de tonjún y mangos, mientras Rebeca la seguía, escribiendo en su libreta. «¿Para el artículo?», preguntó Saro, asomándose por encima de su hombro antes de arrebatársela de las manos. El garabato de Rebeca decía, «El sujeto presenta tendencias de acumulación y una preocupante falta de higiene básica». Saro jadeó. «¡Qué grosera!», y le lanzó un lichi a la cabeza. Rebeca la atrapó impasible. «Preciso. Para que lo sepas, esto es caos curado». «Curado por mapaches». «Aún así», Saro le compró un batido de mango. «Bebe, antes de que tus críticas te deshidraten». Rebeca lo aceptó con un suspiro exagerado. «Si insistes». La cocina de Saro era un torbellino de desorden, un reflejo perfecto de la energía caótica pero embriagante que vibraba entre ella y Rebeca. Granos de arroz se esparcían por la encimera como pequeñas joyas, semillas de chile moteaban el suelo y una lima, brillante como un tesoro verde, tambaleaba peligrosamente cerca del fregadero. El aire estaba espeso con el aroma intenso de aceite y el ajo chisporroteando, una danza llena de especias que parecía resonar con la tensión creciente entre ambas. Rebeca permanecía inmóvil, con el cuchillo temblando en su mano a medio cortar, observando a Saro moverse a su alrededor con una gracia fluida y desnivida. La canción pop tailandesa que salía del altavoz Bluetooth solo acentuaba el ritmo palpitante de los movimientos de Saro, sus caderas balanceándose como si la cocina fuera su pista de baile. «Dale, muévete». La voz de Saro era una orden baja, aguda y juguetona, mientras se inclinaba junto a Rebeca, su brazo rozándole la cintura tan cerca que un calor inmediato le recorrió el cuerpo. «O voy a terminar cortando tus dedos por accidente». Rebeca contuvo la respiración al sentir su cercanía,
enfocada completamente en la proximidad de sus cuerpos. Su pulso se aceleró, pero forzó su voz a sonar indiferente. ¿Estás cortando? Su mirada se posó en las rodajas irregulares de zanahoria con bordes toscos y desiguales, antes de alzarla hacia la sonrisa de Saro. Eso parece haber sido masticado por un hipopótamo. Es artesanal. Saro lanzó las zanahorias al wok chispeante, el aceite salpicando como fuegos artificiales. Pero Rebeca no podía apartar la vista del arco de su espalda, del giro de su muñeca. Estaba siendo absorbida por su energía. Rebeca gritó cuando una semilla de chile le cayó en el brazo, el calor punzante en su piel. La sacudió molesta pero emocionada por el contacto. «Vas a incendiar este lugar. Tú vas a morir de aburrimiento». Saro sonrió con peligro juguetón mientras lanzaba una cucharada de pasta de tamarindo hacia Rebeca, un disparo de caos deliberado. «¡Vive!». La pasta aterrizó con un pequeño chasquido en la mejilla de Rebeca, tibia y pegajosa. Rebeca se la limpió lentamente, los ojos entrecerrados, mientras alcanzaba un tallo de cilantro y con un movimiento rápido se lo lanzó a la cabeza de Saro. «¿Guerra?». La sonrisa de Saro se amplió, sus ojos brillando con picardía, mientras alzaba un cucharón como si fuera un arma. «¡Que así sea!». Lo que siguió fue una explosión de caos culinario. Dientes de ajos volaban como misiles por la cocina. Los camarones saltaban hasta el fregadero mientras Saro contraatacaba, derramando leche de coco con una intención maliciosa sobre la muñeca de Rebeca. La crema fría le provocó un escalofrío y la sonrisa de Saro se hizo más intensa al lamerse el pulgar. Nada se desperdicia. En medio de los ingredientes voladores y las carcajadas, de alguna manera surgió una comida del caos. Un fragante tonka gai, hirviendo en una olla abollada, su aroma cálido llenando el aire, un pad thai crujiente apilado con cacahuates triturados y arroz con mango que brillaba bajo la tenue luz de la cocina. Su crema de coco reflejaba la luz como diciendo, sobrevivimos. Ambas se quedaron quietas un momento, observando el desastre a su alrededor, la habitación aún vibrando por el calor de su batalla. «Está comestible», admitió Rebeca, pinchando con cautela un camarón caramelizado, sus labios curvándose ligeramente al probar su dulzura ahumada. «¿Comestible?». Saro se llevó la mano al pecho, escandalizada. «Michelin quiere demandarte». Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, rodeadas por los restos de su guerra. Un picnic improvisado sobre el piso de la cocina. Al probar el tonka, el caldo explotó en la boca de Rebeca. El equilibrio perfecto entre lo ácido, picante y cremoso. Todos los sabores fundidos en una sintonía perfecta. Vaciló por un momento, el peso del instante presionando su pecho. Antes de hablar, su voz baja pero sincera. «Esto es la comida. Está buena. Tú estás...». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El cumplido tan ajeno, tan crudo, que sintió como el aire cambiaba entre ellas. Un leve rubor apareció en el cuello de Saro, dándole una apariencia más suave de lo usual. «Obviamente». Su voz fue juguetona, pero el momento se quedó suspendido entre las dos, el ambiente cargado con algo no dicho. Rebeca empujó su pie contra el de Saro bajo la mesa, un gesto juguetón, pero también tierno. «No». Su voz era más baja ahora, incierta pero genuina. «Eres buena en esto, en hacer que las cosas funcionen, incluso cuando todo es un desastre». La mirada de Saro cayó a su tazón, sus dedos recorriendo el borde mientras su expresión se suavizaba. Parecía replegarse un momento, perdida en la simple verdad de las palabras de Rebeca. «Sí, bueno». Su voz era apenas un susurro ahora. «Tú tampoco estás tan mal. Para no arruinar mi vibra». Gran elogio.
No dejes que te suba la cabeza. Saro se recuperó primero, girando el vino en su copa, una sonrisa astuta en sus labios. ¿Recuerdas Chiang Mai? Cuando roncaste tan fuerte que asustaste a los geckos. ¿Recuerdas Pai? Rebeca replicó con los ojos brillando de picardía. ¿Cuando me rogaste que te salvara de ese bicho del río? No ruego por bichos. Tú prácticamente lloraste por una linterna. ¿Lloré? Tú casi me besas en una cueva. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas como un cable eléctrico, agudo y electrizante. La sonrisa de Saro se tornó traviesa, un destello en sus ojos que le provocó un sobresalto en el pecho a Rebeca. Casi como cuando tú casi me besas en Kamai. Rebeca soltó una risa con los ojos brillando. Te besé en Koh Samui 2 veces. Invadiste mi ducha. No protestaste. Las mejillas de Rebeca se sonrojaron al instante, su corazón retumbando en los oídos. Oh, cállate. Hazme callar. El desafío flotó en el aire, incitando una promesa no dicha que ambas evitaban y a la vez no querían evitar. El espacio entre ellas chispeaba, el fantasma de cada momento íntimo, de cada casi, de cada no aún, flotando en el aire como un perfume espeso. Saro rompió el silencio primero, riendo, y la tensión se disipó mientras servía más vino a Rebeca. Por el caos, dijo, chocando su copa con un brillo travieso en los ojos. Por sobrevivirlo, respondió Rebeca, su voz suave, pero cargada de algo más profundo. El cartel de neón zumbaba sobre ellas, proyectando la habitación en tonos cambiantes de rosa y verde. La rodilla de Saro rozó la de Rebeca bajo la mesa, accidentalmente, siempre accidentalmente, pero ninguna de las dos se apartó. El silencio que siguió era cálido y cómodo, del tipo que florece entre personas que no necesitan llenar los espacios con palabras. Afuera, una motocicleta petardeó, pero ninguna se inmutó. El aire entre ellas seguía denso, pero ya no era incómodo. Era todo. El sofá de Saro parecía una zona de guerra, la tela salpicada de migas y manchas tenues, un reflejo ominioso del caos que las rodeaba. El televisor parpadeaba erráticamente, mostrando el menú de un sitio de streaming pirata, una metáfora perfecta de su situación. Rebeca apretaba los botones de control remoto con casi violencia, su frustración palpable. ¿Notting Hill? ¿En serio? El flequillo de Hot Grand ya debería ser ilegal. Es un clásico, replicó Saro, arrebatándole el control, sus dedos rozando la piel de Rebeca un segundo más de lo necesario. A diferencia de tu elección, ¿orgullo y prejuicio? Prefiero ver una olla arrocera. Es sutil. La voz de Rebeca era más suave ahora, el reto todavía presente, pero con una vulnerabilidad que se colaba en su tono. Sí, claro, es hora de una siesta, bromeó Saro, pasando por duro de matar con fingido desinterés. 10 cosas que odio de ti. Perfecto. Heath Ledger, poesía mala, caos. Es predecible. Rebeca cruzó los brazos, desafiante, su pie empujando sin querer el de Saro. Como tus accidentales invasiones a la ducha. Coincidencias, mintió Saro con una sonrisa, su cadera rozando la de Rebeca al dejarse caer en el sofá. Igual que tu coincidencial buffet en la cueva marina. Rebeca se sonrojó ferozmente, soltando un gruñido. Solo mira la maldita película. El sofá crujió bajo ellas, sus cuerpos asentándose en una tregua frágil, el espacio entre sus muslos peligrosamente estrecho. Los créditos iniciales comenzaron, su cercanía sofocante en su intensidad silenciosa. En la pantalla, Julia Stiles destruía estereotipos sexistas con su lengua afilada. Fuera de la pantalla, Saro lanzaba palomitas a la cabeza de Rebeca,
su burla juguetona cortando la tensión. ¿Ves? Eres exactamente así de crítica. Y tú eres exactamente como eso, Rebeca señaló a Heath Ledger cantando en la cancha de fútbol. Desesperadamente exagerada. ¿Celosa? Saro se estiró con exagerado cuidado, su brazo rozando suavemente el hombro de Rebeca, el toque ligero y lento, casi intencional. Yo podría hacer una serenata con cortada de césped. Incendiarías el césped. Eres una dramática. El meñique de Saro rozó la muñeca de Rebeca en un gesto que debería haber sido inocente, pero el agudo inhalar de Rebeca contaba otra historia. Me mirarías. El aire entre ellas se espesó, cargado de palabras no dichas, ambas bailando al borde de algo peligroso, algo que ninguna podía ni quería evitar. Para cuando llegó la escena del baile, el sofá se sentía demasiado pequeño. La rodilla de Rebeca estaba firmemente presionada contra la de Saro, la presión sutil enviando chispas eléctricas por la columna de Saro. Cada movimiento intensificaba la tensión entre ellas. El brazalete de Rebeca tintineó contra su copa de vino, un sonido casi ensordecedor en el silencio. El pie de Saro se deslizó enganchándose en el tobillo de Rebeca con una casualidad que no coincidía con la intensidad en su mirada. Era una marca, una promesa no dicha de mantenerla justo donde estaba. «Te estás moviendo mucho», murmuró Saro, sin apartar la vista de la pantalla, aunque su enfoque estaba en otra parte. «Estás proyectando. Estás sonrojada. Estás alucinando». El agudo suspiro de Rebeca no le pasó desapercibido a Saro. La tensión crepitaba como estática, la distancia entre sus labios casi insoportable, sus cuerpos inclinándose instintivamente la una a la otra. Heath Ledger se inclinaba para un beso en la pantalla y el cuello de Saro se arqueaba sutilmente, su pulso temblando en un ritmo delatador. Las uñas de Rebeca se clavaron en el cojín, su mano dividida entre querer y tocar y retirarse. Su mirada se deslizó hacia Saro y sus ojos se encontraron por un instante fugaz que pareció eterno. El siguiente momento fue un caos. Una explosión hormonal llenó la pantalla, torpe, risueña, sin arte, un choque de cuerpos tan incómodo y crudo como todo lo que habían intentado evitar. Saro resopló el sonido ronco y bajo, su aliento cálido contra el oído de Rebeca. «Al menos eres realista. Lo dice la crítica». Saro se volvió hacia ella, su rostro separados por meros centímetros, respiraciones entremezcladas. «Admítelo, nunca has tenido un momento en la mesa de la cocina». «Nunca he querido uno». «Mentirosa». La acusación cortó el aire, más profunda de lo que esperaban. Rebeca se movió, su rodilla deslizándose entre las de Saro, y el control remoto se le cayó de la mano, golpeando el suelo con un sordo clac. La sonrisa de Saro se apagó un poco, sus ojos entrecerrándose mientras se inclinaba hacia el cambio repentino de energía. «Cuidado, Armstrong». «¿O qué?». Las palabras flotaron, cargadas entre desafío e invitación. Pero antes de que Rebeca pudiera responder, Saro se movió fluida, como una avalancha de deseo y decisión. Una mano la sujetó la muñeca, inmovilizándola contra el sofá con una fuerza inesperada, mientras la otra se apoyaba en el respaldo, una barrera entre ellas y todo lo que no se habían dicho. «O esto». La risa de Rebeca fue nerviosa, quebradiza, pero la cercanía de Saro la envolvía como fuego. «Eres predecible». «Tú sabías». La rodilla de Saro se sentó entre los muslos de Rebeca, la presión delicada pero inconfundible. «Elegiste la comedia romántica». La TV seguía de fondo, la sonrisa de Heath Ledger reflejando la de Saro. La mano libre de Rebeca se aferró a la camisa, atrayéndola más cerca, sus labios temblando a un suspiro de distancia. «Esto no prueba nada». «¿Esto?». Los labios de Saro rozaron el lóbulo de la oreja de Rebeca, el toque tan ligero, tan provocadoramente cerca. «Prueba de que eres una pésima mentirosa».
La respiración de Rebeca se aceleró, el aire espesó el deseo, su nombre escapó de sus labios, una súplica, una pregunta, un reto. Saro. Pero Saro ya estaba acortando la distancia, una tormenta en el horizonte. Y esta vez, ninguna saldría ilesa. El aire era espeso con el aroma del deseo, un zumbido silencioso vibrando bajo la piel. El tiempo parecía doblarse, deslizándose de un momento a otro, cada respiro más pesado que el anterior, hasta que no existía nada más que el tamborileo frenético de sus pulsos y el calor entre ellas. Los dedos de Sorocha temblaban mientras descendían por la curva de la espalda de Rebeca, encontrando el borde de su camisa, alzándola con una urgencia casi desesperada. Rebeca se encontró con ella a mitad de camino, sus manos recorriendo la tela de la ropa de Saro, arrancando las capas que de pronto parecían ridículamente innecesarias. El mundo exterior desapareció, ahogado en susurros entrecortados, sus movimientos hambrientos, su necesidad demasiado intensa para ser contenida. La ropa cayó al suelo en un montón descuidado, deshecha como si no fuera más que una barrera. Piel contra piel, el aire entre ellas chispeaba, mientras el peso de todo lo no dicho, caía sobre ellas. Sus bocas se encontraron en un beso que no tenía nada de suave, lleno de urgencia, negación, anhelo. Las manos de Saro recorrían la piel de Rebeca con avidez, como si quisiera grabarla en la memoria. La ducha estaba cubierta de vapor, el cristal empañado por el calor, la temperatura del agua que no se comparaba con la que existía entre ellas. La espalda de Rebeca chocó contra los fríos azulejos con un suave golpe, un suspiro escapando de sus labios cuando las manos de Sorocha trazaron el contorno de su cuerpo. El contraste entre el frío de las baldosas y el calor le sacó un escalofrío por la columna. Su respiración entrecortada cuando los labios de Saro encontraron el pulso de su cuello. «Te deseo», gruñó Saro contra su piel. Las palabras, una promesa, una orden. Las uñas de Rebeca se clavaron en el hombro de Saro mientras sus cuerpos se sincronizaban, cada movimiento cargado de intención. Saro respondió con una intensidad cada vez mayor, alimentada por la energía que chispeaba entre ellas. Más tarde, ya en la cama baja de Sorocha, no quedaba espacio entre sus cuerpos ni entre sus emociones. La noche se volvió cada vez más intensa. Para Saro el cuerpo de Rebeca era un mapa que deseaba recorrer sin destino final. Cada rincón que descubría era un nuevo motivo para quedarse. Rebeca respondía a cada gesto con la misma entrega, construyendo entre ambas un ritmo secreto, solo suyo, como si cada roce, cada caricia, tejiera algo más íntimo que el deseo. Cuando el mundo volvió a girar, Rebeca yacía boca abajo, los brazos extendidos, el cuerpo aún temblando, rendido. Saro se colocó detrás como protegiéndola, pero también reclamando ese espacio como suyo. «Saro», susurró Rebeca, su voz temblorosa cargada de emoción. «Shh», murmuró Saro besando lentamente la columna de su espalda, con un gesto tan íntimo como reverente. «Déjame ayudarte a sentir algo real». Rebeca dejó escapar un sonido suave, una mezcla entre suspiro y aceptación. «Sí, hazlo». Sorocha la guió con movimientos lentos y cuidadosos, como quien sostiene algo precioso.
Te sientes como un atardecer en Krabi, susurró Sorocha sobre su voz ronca, cálida y única. Rebeca arqueó la espalda con ese roce, su cuerpo dejándose llevar, conectada completamente a lo que estaban construyendo entre ambas. Devastadora, dijo Sorocha con ternura, casi como una plegaria, rozándole el oído. Y mientras Rebeca temblaba debajo de ella, el mundo allá afuera dejó de existir. Solo quedaban ellas dos, atrapadas en la red que habían tejido sin darse cuenta, unidas por un lazo que había dejado de ser solamente físico. El deseo había roto todas las barreras, hasta que no quedó nada más que el calor, la necesidad y ese tipo de conexión que transforma. Antes del amanecer el mundo aún estaba envuelto en un azul profundo, pero dentro del apartamento las brasas de la pasión de la noche anterior seguían encendidas. Saro despertó primero, el corazón latiéndole como una urgencia dulce y adictiva, observando el movimiento lento de Rebeca al respirar, aún dormida. Con una sonrisa tranquila, Saro estiró la mano, sus dedos rozando suavemente a Rebeca, como quien explora un terreno ya conocido pero que siempre sorprende. «Hey, dormilona», murmuró, su voz juguetona pero cargada de algo más profundo. Fue dejando besos suaves sobre el hombro de Rebeca. «Abre los ojos, Beca». Rebeca se removió al escuchar su nombre y entreabrió los ojos con una mezcla de sueño y picardía. «Saro», susurró, su voz pesada de deseo y ternura. En ese instante frágil, justo antes de que el sol reclamara el cielo, su intimidad se convirtió en un vaivén lento, como una danza entre almas. Las palabras de Saro, aunque juguetonas, tenían un trasfondo vulnerable. «Debo advertirte», dijo, su tono bajo y aterciopelado. «Esta mañana estoy peligrosamente insaciable». Rebeca, atrapada entre la risa y el deseo, dejó escapar una confesión temblorosa. «Y yo no puedo tener suficiente de ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, a medio camino entre confesión y promesa. Cada caricia, cada gesto, era una réplica, una respuesta sin necesidad de voz. Se sincronizaron en un ritmo íntimo, casi sagrado. Sus movimientos intensos, pero también suaves. El deseo se mezclaba con algo más profundo, una necesidad de conexión emocional. Cada beso y susurro parecía decir, «No quiero perderte», sin pronunciarlo. La mano de Saro trazaba patrones invisibles sobre la piel de Rebeca, como si cada línea escrita con su tacto fuera parte de una historia nueva. La trajo más de cerca. «Me haces olvidar todo lo demás», confesó esta vez sin sarcasmo. En la quietud de la madrugada, ese cuarto era un santuario. No se necesitaban palabras. Cada gesto hablaba por sí solo. Y cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las cortinas, sus cuerpos aún entrelazados se entregaron a un amanecer que fue tan poderoso como delicado. Una danza entre la pasión y la vulnerabilidad, donde el deseo se confundía con algo mucho más profundo.